Esposo abandona a su esposa y a sus 2 hijos tras ganar la lotería. Pero lo que sucedió después dejó a todos en shock. Camila había dejado de reconocerse en el espejo. Su reflejo le devolvía una mirada vacía, ojeras profundas e un gesto de resignación. Alguna vez soñó con una familia unida, con amor y respeto, pero la realidad era otra. Alejandro, el hombre con quien se casó llena de ilusiones, se había transformado en alguien cruel y distante. El estruendo de la puerta al cerrarse la hizo estremecerse. Alejandro había llegado. El nudo en su estómago se hizo más fuerte. «Camila», rugó su voz desde la sala. «¿Dónde está mi cena?» Ella se apresuró a servir el plato, sintiendo los latidos de su corazón en los oídos. Sabía que cualquier pequeño error podía encender la mecha de su mal humor. Puso el plato frente a él con manos temblorosas. Alejandro clavó la mirada en la comida y frunció el ceño. «¿Qué es esta porquería?», espetó lanzando el plato contra la pared. «Eres una inútil, Camila. No sirves ni para cocinar. No sé por qué sigo aguantando esta vida miserable contigo». Las palabras fueron como dagas en su pecho. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero ya había aprendido que llorar solo lo enfurecía más. Inspiró profundamente y se mantuvo en silencio. No quería que Mateo y Sofía presenciaran otra de sus explosiones. «Si no fueras la madre de mis hijos, hace tiempo te habría botado a la calle», continuó él con desprecio. «No eres nada sin mí, Camila. Eres una carga, un estorbo. Si no fuera por mí, estarías mendigando en la calle como una cualquiera». Ella cerró los ojos con fuerza. Cada palabra la hacía sentir más pequeña, más insignificante, pero dentro de ella algo empezó a encenderse. Una chispa diminuta, casi imperceptible, pero real. Esa noche, cuando Alejandro se fue a dormir, Camila se sentó en la cocina con la cabeza entre las manos. Mateo apareció en la puerta, mirándola con ojos preocupados. «Mami, ¿él siempre te trata así?». Camila se mordió el labio, sin saber qué responder. No quería que su hijo creciera con miedo. No quería que Sofía, tan pequeña e inocente, pensara que aquello era normal, pero tampoco sabía cómo escapar. «Todo estará bien, mi amor», susurró, abrazándolo con fuerza. Pero en su interior, una verdad innegable la atormentaba. No, nada estaba bien, y si no hacía algo pronto, sus hijos crecerían creyendo que el amor se veía así. Mientras las luces de la casa se apagaban, Alejandro revisaba en su teléfono los números de la lotería. De repente, su respiración se detuvo. Parpadeó varias veces, asegurándose de que no estaba viendo mal. Había ganado. Había ganado la lotería. Una sonrisa cínica se dibujó en su rostro. Miró hacia la habitación donde dormía Camila y bufó con desprecio. Ya no la necesitaba. Ya no necesitaba nada de esta familia patética. Y en ese instante, tomó una decisión que cambiaría la vida de todos. Camila despertó con el corazón acelerado, la casa en un silencio sepulcral. La ausencia de Alejandro se sentía como una sombra en cada rincón, y por primera vez en mucho tiempo, el miedo se mezcló con un atisbo de alivio. Pero la realidad la golpeó de inmediato. Estaba sola con sus 2 hijos y sin recursos. Tomó el teléfono con las manos temblorosas y marcó el número de su hermana Isabel. «Necesito hablar contigo. Es urgente», susurró, con la voz entrecortada por la angustia. Cuando Isabel llegó a su casa, la encontró sentada en el suelo de la sala, rodeada de documentos y facturas impagas. «Alejandro se fue con todo», dijo Camila, con la mirada vacía. Su hermana se arrodilló a su lado y la abrazó con fuerza. «No te preocupes, vamos a encontrar una solución», le aseguró. Esa misma tarde, Camila decidió buscar ayuda legal, pero al llegar al despacho del abogado, su mundo se tambaleó. «Señora, Alejandro transfirió todas las propiedades y cuentas a su nombre antes de ganar la lotería. Legalmente usted no tiene nada», informó el abogado con un tono serio. Su estómago se encogió. «Eso no es posible. Yo he trabajado por esa casa, por nuestra vida juntos», gritó, sintiendo cómo el aire se le escapaba. «Hay formas de pelear esto, pero será un proceso largo», agregó el abogado. Camila se hundió en la silla, sintiéndose atrapada en una pesadilla.
Pero en ese instante, Isabel tomó su mano y le dijo: «No te vas a rendir. Si él cree que puede salirse con la suya, está muy equivocado». Mientras salían del despacho, un mensaje en su teléfono la paralizó. Era de un número desconocido. «No intentes nada, Camila. No sabes con quién te metes». Sus manos temblaron y sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Quién será?», pensó con un nudo en la garganta. Sabía que Alejandro tenía conexiones peligrosas, pero ¿hasta dónde llegaría para silenciarla? Camila respiró hondo y miró a Isabel. «Ya no puedo dar marcha atrás, voy a pelear», dijo con la voz firme por primera vez en mucho tiempo. Pero no tenía idea de que lo peor estaba por venir. El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte cuando Camila, con el corazón oprimido, se encontró con la noticia que cambiaría su vida para siempre. Alejandro había sido visto en un lujoso restaurante en el centro de la ciudad, acompañado de una mujer mucho más joven, luciendo despreocupado y ostentando una opulencia que nunca le había permitido a ella y a sus hijos. La rabia se mezcló con el dolor en su pecho. ¿Cómo podía ser tan descarado? ¿Cómo podía derrochar sin culpa mientras ella luchaba para alimentar a sus hijos? No podía soportarlo más. Esa misma noche, con la determinación palpitando en su sangre, Camila tomó una decisión. No seguiría esperando a que la vida le diera una salida. Ella misma la construiría. Con los pocos ahorros que había logrado esconder de Alejandro antes de su abandono, acudió a un abogado recomendado por su amiga Elena. Sabía que enfrentar a Alejandro no sería fácil, pero estaba lista para luchar por lo que era justo. «Señora Camila, su caso es complicado, pero no imposible», dijo el abogado con una mirada seria. «Alejandro tiene dinero e influencias, pero si realmente quiere pelear, podemos hacer que responda por sus acciones». Camila tragó en seco. Sabía que enfrentaría obstáculos, que Alejandro haría lo imposible por evitar responsabilizarse, pero ya no era la mujer sumisa que él había moldeado. Algo dentro de ella había despertado. Mientras tanto, Alejandro recibía una llamada que lo tomaría por sorpresa. Su socio de negocios, Daniel, había descubierto que parte de su fortuna obtenida por la lotería estaba en riesgo debido a irregularidades fiscales. Si no actuaba rápido, podría perderlo todo. «¿Cómo que hay problemas con el dinero? Arregla eso de inmediato», bramó Alejandro. Pero Daniel ya no estaba dispuesto a encubrirlo. Había llegado el momento en que Alejandro comenzara a pagar las consecuencias de sus actos. El juego había comenzado, y Camila estaba lista para mover sus fichas. Camila sintió que el aire se hacía más liviano cuando finalmente cruzó la puerta con sus hijos de la mano. No había marcha atrás. Alejandro aún no se había dado cuenta de su ausencia, pero era cuestión de tiempo antes de que su furia se desatara. Su corazón latía con fuerza mientras su amiga Isabel la recibía con los brazos abiertos en su casa. «Aquí estás segura», le dijo con una voz firme, pero la preocupación en sus ojos era evidente. Esa misma noche, Alejandro descubrió la desaparición de Camila y los niños. Gritó su nombre por toda la casa, lanzó objetos contra las paredes y en un arranque de ira destruyó el marco donde aún conservaba su foto de bodas. Su orgullo estaba herido, y lo peor que podía hacerle Camila era desafiar su autoridad. Mientras tanto, Camila comenzó a hacer planes. Isabel la ayudó a contactar a una abogada especializada en casos de violencia doméstica, pero el proceso no sería fácil. Alejandro tenía dinero, poder y, sobre todo, un deseo insaciable de control. Justo cuando pensaba que podría tomar un respiro, su teléfono sonó. Un número desconocido. «Si crees que puedes esconderte de mí, estás equivocada», dijo la voz de Alejandro al otro lado de la línea. Su tono era helado. «Esto no ha terminado, Camila. Ni siquiera ha comenzado». Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda. No importaba cuán lejos llegara, Alejandro siempre encontraba la forma de alcanzarla, pero esta vez ella no estaba sola. Se armó de valor, apagó el teléfono y miró a Isabel. «No voy a dejar que me controle nunca más», susurró. Pero lo que no sabía era que Alejandro tenía un as bajo la manga. A la mañana siguiente, un mensaje circulaba en redes sociales con su foto y la de sus hijos. Alejandro la acusaba de haber secuestrado a los niños y pedía ayuda para encontrarlos.
Las amenazas no tardaron en llegar. La sociedad, que poco conocía la verdad, empezó a cuestionarla. Camila sintió el peso de los juicios, pero también entendió que era la señal de que la batalla había comenzado oficialmente. El juego de Alejandro apenas comenzaba, pero Camila estaba lista para enfrentarlo. Camila despertó en la casa de Isabel con la sensación de haber renacido en medio de una pesadilla. Su cuerpo aún temblaba por los eventos recientes, pero su mente estaba decidida. No podía permitir que Alejandro la siguiera dominando. Esa mañana, Isabel le sirvió un café caliente y le habló con ternura. «Tienes que ser fuerte, Camila. No estás sola». Las palabras de su amiga resonaron en su alma, pero la realidad era cruel. Alejandro no se detendría fácilmente. Las amenazas en las redes sociales habían comenzado. Alejandro, con su astucia manipuladora, hacía parecer que ella era la ingrata que lo había abandonado después de todo lo que él le había dado. ¿Cómo una mujer con hijos puede hacer esto a su esposo fiel y trabajador?, escribían sus seguidores sin conocer la verdad. La difamación pública la aterraba. ¿Cómo podría enfrentarse a un hombre tan poderoso, con tantas conexiones? Fue entonces cuando Diego, su viejo amigo de la universidad, le envió un mensaje inesperado. «Camila, sé lo que está pasando. No dejes que él gane. Te puedo ayudar». El corazón de Camila se aceleró. Diego trabajaba con una organización que apoyaba a mujeres en situaciones de abuso. Acordaron encontrarse en una cafetería discreta al día siguiente. Mientras tanto, Isabel contactó a una abogada especializada en casos de violencia doméstica. Cuando Camila se sentó frente a Diego, no pudo contener las lágrimas. «Él está destruyendo mi reputación. No sé qué hacer». Diego le tomó las manos con firmeza. «Vamos a contar la verdad, pero tienes que estar preparada para pelear». Esa misma noche, Camila recibió un mensaje de su madre, Elena. Aunque su relación siempre había sido tensa, esta vez su voz sonaba diferente. «Hija, vine a verte. Necesito entender qué está pasando». Elena llegó a la casa de Isabel con una mezcla de preocupación y duda. Camila, por primera vez en años, le contó todo: la humillación, el abandono, el miedo. Las lágrimas rodaban por el rostro de Elena mientras escuchaba. «Perdóname, hija, no sabía que estabas sufriendo tanto». Ese fue el primer paso para recuperar su familia. En los días siguientes, Camila se fortaleció. Con el apoyo de Diego y la abogada, decidió contrarrestar las mentiras de Alejandro con pruebas concretas. Publicó fotos de su cuerpo magullado, audios de amenazas y mensajes de manipulación. La verdad empezó a salir a la luz, pero Alejandro no se quedaría de brazos cruzados. Cuando vio que perdía el control de la narrativa, pasó al ataque directo. Una noche, mientras Camila regresaba de una reunión con su abogada, un coche negro la siguió. Su corazón martilleaba en el pecho. Al girar una esquina, sintió un golpe en la parte trasera de su auto. Intentaban asustarla, hacerla callar. Con manos temblorosas, llamó a Diego. «Me están siguiendo. Camila, no te detengas. Voy a encontrarte». La persecución duró minutos que parecieron horas, hasta que logró llegar a una estación de policía. Alejandro había cruzado la línea. Esa noche, Diego le dijo algo que marcaría el comienzo de su verdadero contraataque. «Ya no es solo tu lucha, Camila. Ahora somos muchos los que estamos contigo». Y así, con aliados a su lado, Camila empezó a reconstruirse, más fuerte que nunca. Camila sintió un escalofrío recorrer su espalda al ver a Alejandro sentado frente a ella en la mesa del juzgado. Era la primera vez que se miraban directamente a los ojos desde su partida. Su expresión era de pura confianza, como si la situación estuviera completamente bajo su control. Pero esta vez, Camila no era la misma mujer vulnerable de antes. Respiró hondo y apretó las manos sobre la mesa, lista para la batalla. El abogado de Camila presentó las pruebas, los mensajes de desprecio, las amenazas veladas, los movimientos bancarios que demostraban que Alejandro había desviado dinero a cuentas desconocidas tras su victoria en la lotería. La sala se llenó de murmullos cuando un testigo clave fue llamado. Un ex socio de Alejandro,
quien reveló que él había planeado abandonar a su familia mucho antes de ganar el premio. Era cuestión de tiempo. El dinero solo le dio la excusa perfecta, declaró el testigo. Alejandro se inclinó hacia adelante con los nudillos blancos de tanto apretar el borde de la mesa. Todo esto es una mentira. Camila solo quiere mi dinero, dijo, pero su voz ya no sonaba tan firme. Entonces Camila se levantó y con una calma sorprendente lo miró fijamente. No es por dinero, Alejandro, es por justicia, porque no vas a seguir destruyendo vidas sin consecuencias. La fuerza en su voz sorprendió a todos, incluso a ella misma. El juez escuchó las declaraciones finales y anunció que en unos días se daría el veredicto. Pero lo que nadie esperaba era lo que sucedió a la salida del tribunal. Mientras Camila se alejaba con su abogado, Alejandro se abalanzó sobre ella gritando furioso. «¡Tú me arruinaste!». Los guardias intervinieron rápidamente, sujetándolo antes de que pudiera tocarla, pero su rostro desencajado revelaba el miedo de un hombre que había perdido todo control. Y en ese momento, Camila supo que había ganado, sin importar cuál fuera el resultado del juicio. Con el corazón latiéndole con fuerza, se alejó del lugar con una resolución firme. Su historia no terminaría aquí, y lo que vendría después sorprendería a todos. Los rayos del sol se filtraban por la ventana de la pequeña pero acogedora casa donde Camila y sus hijos habían encontrado un nuevo comienzo. El juicio había terminado. Alejandro había recibido su sentencia y aunque aún quedaban cicatrices, la sensación de libertad era incomparable. Habían pasado meses desde aquel día en la corte y la vida de Camila estaba lejos de ser la misma. Se miró al espejo y por primera vez en mucho tiempo vio reflejada a una mujer fuerte, una mujer que había sobrevivido a la tormenta. Atrás quedaron las lágrimas silenciosas, el miedo a la noche y la sombra de un hombre que intentó destruirla. Ahora, frente a ella, estaba alguien que aprendió a luchar, a levantarse y a seguir adelante. El sonido de risas infantiles la sacó de sus pensamientos. Sus hijos jugaban en la sala con unos dibujos que habían hecho para ella. «Mamá valiente», decía uno de ellos con letras torcidas, acompañado de un dibujo de una mujer con una capa. Camila sintió que el corazón se le llenaba de emoción. «¿Es así como me ven?», preguntó con ternura. «Sí, mami», respondió el más pequeño. «Porque luchaste contra el villano y nos salvaste. Eres como una superheroína». Camila se arrodilló y los abrazó con fuerza. Eran su motor, su razón para nunca haber renunciado. Con la ayuda de Isabel, su fiel amiga y abogada, Camila había logrado no solo la custodia completa de sus hijos, sino también recuperar parte de la estabilidad financiera que Alejandro intentó arrebatarle. Sin embargo, más allá de lo económico, la mayor victoria fue recuperar su dignidad y su paz mental. Ahora tenía un pequeño negocio propio, un café con repostería casera que había montado con esfuerzo y el apoyo de muchas mujeres que la rodearon cuando más lo necesitó. Renacer se llamaba, y se había convertido en un punto de encuentro para mujeres que, como ella, estaban reconstruyendo sus vidas. Una tarde, mientras organizaba las mesas del local, Isabel llegó con una gran noticia. «Camila, ¿recuerdas la Fundación de Apoyo a Mujeres que mencioné? Han leído sobre tu historia y quieren que des una charla en su próximo evento. Quieren que les cuentes cómo saliste adelante, cómo te reconstruiste». El corazón de Camila latió con fuerza. Hablar en público nunca había sido su fuerte, pero entendía lo importante que era que más mujeres escucharan que sí era posible salir de un ciclo de violencia, que no estaban solas y que había un camino hacia la libertad. «Lo haré», respondió con determinación. «Si mi historia puede ayudar a alguien más a tomar la decisión de salvarse, entonces vale la pena contarla». Esa noche, mientras veía a sus hijos dormir, sintió por primera vez en mucho tiempo que estaba exactamente donde debía estar. Había aprendido a vivir sin miedo, a confiar en sí misma y a encontrar la felicidad en los pequeños momentos. La historia de Camila es la historia de muchas mujeres que, en algún momento, creyeron que no había salida, que estaban atrapadas en una pesadilla sin fin. Pero cada golpe,
Cada lágrima y cada noche de desesperación se convirtieron en el combustible para su renacimiento. El abuso no define a la víctima y la violencia no es un destino inevitable. La libertad existe, la justicia es posible y la reconstrucción no solo es un sueño, sino una realidad alcanzable. Con apoyo, con determinación y con amor propio, todas pueden encontrar la fuerza para escribir un nuevo capítulo en sus vidas. Si esta historia te conmovió, compártela. Que más mujeres sepan que no están solas. Suscríbete para más relatos de superación y deja tu comentario sobre qué parte te impactó más. Juntas, podemos crear conciencia y cambiar vidas.